Lo primero es ser consciente de que no hay salud física sin salud mental y viceversa. Ese ya es el primer gran paso. Puedo comer muy bien, puedo hacer ejercicio, puedo tener la mejor composición corporal, que si no tengo salud mental no voy a llegar a ese bienestar que quiero alcanzar. Pero una de las cosas para mí claves de la medicina funcional siempre ha sido que va a la raíz. Desde mi perspectiva en psicología hago exactamente lo mismo. Tú me vienes y me dices, es que estoy ansiosa. Ok, vamos a entender la raíz de por qué estás ansiosa. Porque no es simplemente estoy ansiosa y dame un ejercicio de respiración, porque yo te lo puedo dar. Pero si uno no trabaja la raíz, voy a seguirme sintiendo de la misma manera. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Bárbaramente. En el día de hoy tengo una invitada que llevo en mi corazón y ella lo sabe, se lo he dicho como 100 veces. Cada vez que puedo se lo digo. Y la llevo en mi corazón porque ella en mi propio proceso me ha ayudado a relacionarme mejor con mi proceso de alimentación, con mi cuerpo y muchas otras cosas bonitas. Y por eso le dije que ella era la persona que yo quería traer a este episodio. Y hoy contamos con Luisa. Pero antes de yo presentarte, Luisa, yo quiero que tú te presentes, tú nos cuentes qué haces, quién eres, todo lo que nos quieras contar. Bueno, primero gracias por la invitación y gracias por las palabras bonitas. Sé que son de corazón y son absolutamente recíprocas. Yo me presento, yo soy Luisa González, yo soy médico. Empecé en este camino, inicialmente quería ser otorrinolaringóloga, muy diferente a lo que me dedico ahora. Y en ese transcurso de tomar decisiones pasaron muchas cosas en mi vida personal con una persona muy cercana a mí, una amiga muy cercana, que me hicieron ver la medicina completamente diferente a lo que normalmente nos han enseñado. Y en búsqueda de respuestas empecé a buscar otro camino, así que empecé estudiando terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Esa fue mi primera especialización. Sin embargo, ahí encontré herramientas muy valiosas, pero todavía como que me quedaba faltando algo. Seguía sintiendo que íbamos muy a atacar el síntoma, pero sin entender realmente todo lo que hay detrás de. Así que se apareció en mi camino la medicina funcional. Decidí hacer toda la educación formal de medicina funcional en Estados Unidos. Y luego, atendiendo un poco desde mi historia personal y desde los dolores que veo en la consulta médica, pues me he ido un poco más por el tema de la salud hormonal femenina y la nutrición alrededor de esto. Y entonces terminé un máster en nutrición y salud hormonal femenina. Y ese es un poco quién soy. Me encanta, gracias por presentarte. Bueno, entonces entremos como en materia. Queridísima Luisa, yo veo en tus redes que muchas veces haces algunas publicaciones donde dices, está muy chévere cuidar la salud física, pero si olvidamos o dejamos a un lado la salud psicológica, y ese es como el pedacito que me compete de mi lado, pues hay como una mesa sin una pata o sin dos paticas realmente. Y por eso fue que yo dije, yo quiero hablar esto con Luisa porque no quiero generalizar todos los médicos porque eso sería un error de mi parte, pero sí sé que algunos médicos no le paran bolas, no le prestan atención a este pedacito de la psicología y cómo se interrelaciona la psicología con la medicina, o sea, la parte física y la parte psicológica. Y yo dije, Luisa, aquí, ¿sí? Entonces quería preguntarte primero, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Por qué compartes esto en tus redes? Cuéntame un poquito. Precisamente creo que en ese camino de buscar respuestas entendí que no solamente estaba la parte física, em, que pues es que además somos mucha más energía que materia, o sea, partamos de ese principio, ¿sí? Y empezar a ver ciertos patrones como repetitivos en algunas enfermedades y que detrás de esas enfermedades uno empezaba a ver como, caramba, hay ciertas conductas desde el punto de vista emocional, psicológico, eh, que se repiten mucho en ciertas enfermedades,
pues de algo tiene que tener de conexión, ¿sí? Y empezar a entender un poco esto también desde mi experiencia personal, porque lo que yo siempre les digo a mis pacientes es, yo no estoy aquí médico inmaculado que todo lo hago perfecto, sino yo voy al mismo tiempo aprendiendo y haciendo cosas eh, y tengo, mejor dicho, psicóloga a bordo siempre, siempre, siempre. Yo siento que, y a muchos de mis pacientes se los digo, siento que sí o sí tiene que haber un psicólogo, una psicóloga que respalde el proceso. Eh, y esta conexión es tan clara, pues que realmente mucho de lo que sentimos, percibimos, pensamos, desde el diálogo interno que tenemos todo el tiempo, pues el cuerpo necesita entender qué es eso que yo estoy pensando y cuál es la conducta que tiene que tener. Y para eso hay una traducción. Entonces nuestro propio cerebro dice, ok, esto que estás pensando, ¿qué es? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué tengo que hacer con esta información? Entonces empieza a haber una serie de mensajeros neuroquímicos, o sea, la bioquímica ahí está completamente involucrada, para hacerme entender que, por ejemplo, cuando Luisa está triste, a Luisa le duele el brazo, se le contrae el hombro, y esa es la traducción física de mi emoción tristeza, por ejemplo, que es diferente para cada persona. Pero existe esa respuesta, esa traducción que el cuerpo necesita hacer para entender qué es lo que yo estoy procesando en mi cabeza. Y es una respuesta que en teoría busca defenderme y protegerme, pero pues muchas veces por esa calidad de pensamientos y por todo ese diálogo que tenemos, pues logra todo lo contrario, ¿sí? Entonces, sí o sí, siempre va muy de la mano el tema mental, psicológico, emocional con las repercusiones físicas que podemos ver. O sea, eso es innegable y yo creo que hoy en día cada vez más médicos somos conscientes de esto. Exactamente, yo creo que cada vez hay mayor conciencia en esto. Y ahí me gustaría también meter algo, Luisa, y es, yo veo mucho que hay mayor conciencia, pero también a veces sigo viendo que le damos más énfasis a lo físico que a lo psicológico, ¿sí? Y eso lo veo yo mucho en mis consultas, o sea, pacientes que vienen a consulta, todo, pero es lo físico, el gimnasio, la alimentación, todo, y salud psicológica eh, a medias muchas veces. Y yo creo que esto viene como de toda nuestra historia y de generaciones donde se le daba mayor importancia a lo físico y no a lo psicológico. Todavía, por ejemplo, adultos, o sea, adultos más grandes que yo, todavía les cuesta mucho venir a terapia porque es como, yo a terapia nunca voy a ir, eso es para locos, ¿sí? ¿Por qué crees tú, con eso que estoy diciendo, por qué crees tú que no es suficiente cuidar solamente la salud física? Unido un poco con lo que estabas diciendo ahorita. Yo creo que cuando uno habla de salud, lo primero que uno tiene que preguntarse es qué es salud para cada uno, ¿sí? Porque digamos que uno puede decir salud, típica definición, ausencia de enfermedad. Pero Muy pues común. ausencia de enfermedad puede que yo no me sienta bien. O sea, no tengo una enfermedad, pero no quiere decir que tenga una buena calidad de vida. Entonces, por eso, por ejemplo, yo siempre a mis pacientes les pregunto como, hagamos este ejercicio. ¿Para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que buscas y qué es lo que persigues? ¿A qué llamas salud? Y en ese intento de definición, pues la mayoría lo que queremos es tener la suficiente energía para hacer todo lo que nos gusta, disfrutar del día a día, tener este organismo físico lo suficientemente bien para poder llevarnos a hacer todo lo que queremos hacer, a crecer desde todos los sentidos, a disfrutar y a ser felices. Y en ese global de lo que significa salud, pues entonces entendemos que no solamente es la parte física. O sea, ya desde esa definición entendemos que, claro, necesito cuidar mi alimentación, por supuesto, si no cuido mi alimentación voy a tener problemas metabólicos, voy a tener problemas hormonales, voy a tener un montón de disfunciones. Si no cuido el movimiento y la parte física, pues entonces empiezo a tener dolores, empiezo a tener contracturas, espasmos y no voy a tener buena movilidad, entonces no voy a poder llevar todo este cuerpecito a hacer lo que necesita hacer. Pero también si no tengo salud mental, y eso pasa mucho y me lo encuentro mucho en consulta, que son personas súper juiciosas, súper disciplinadas en el tema de alimentación y actividad física, pero la mente
está 100% desconectada. Y entonces son típicas personas que me dicen, pero ¿por qué si yo hago todo bien? O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué el sueño se altera si yo soy súper juicioso comiendo bien, si yo hago ejercicio, si... Sí, pero ¿cómo está tu mente? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes todos los días? ¿Estás ansioso, ansiosa por alguna razón? ¿Te anticipas, sobrepiensas? Y cuando empezamos a ahondar un poquito más, claro, esa parte mental está absolutamente desconectada. Y vuelvo y digo, para ese objetivo de salud, como la estamos interpretando y para lo que queremos tener salud, pues la parte mental es fundamental, o sea, hace parte de esos pilares. Puedo comer muy bien, puedo hacer ejercicio, puedo tener la mejor composición corporal, que si no tengo salud mental, no voy a llegar a ese bienestar que quiero alcanzar. Totalmente, y estoy súper de acuerdo contigo porque un pilar en mi vida siempre ha sido, está bien que yo haga ejercicio, está bien que cuide mi alimentación, está bien que aprenda a hacer esto nuevamente, pero sin mi salud psicológica es como que, literal, es como si la mesa le hace falta dos patas, no se puede sostener y vuelve y se cae y vuelve y se cae. Entonces yo siempre lo he visto como un equilibrio. Así como le doy la importancia, por ejemplo, a la salud psicológica, también se la tengo que dar a la física, como si fuera una sola salud. Ahorita que decías, ¿cómo entendemos salud? Pensé eso y es como, de hecho, la división entre salud física y salud psicológica, a pesar de que es diferente, deberían ser parte del global que es sencillamente salud. Y al ser sencillamente salud debería tener la misma importancia el uno y la otra. Porque la una sin la otra yo creo que no funcionan. Para mí Sí. siempre ha sido así. Okay. Lu, te tengo otra pregunta. ¿Qué piensas? ¿Cómo planteamos esta pregunta? ¿Qué piensas de todos estos atajos que solemos tomar las personas? Yo levanto la mano, yo he tomado muchos atajos antes de llegar a ti y tú lo sabes, me tomé 100.800 atajos en mi proceso de pérdida de peso, pero no simplemente es en la pérdida de peso, sino como queremos perder peso o queremos ganar masa muscular o queremos hacer un montón de cosas con nuestro cuerpo y utilizamos atajos en vez de atacar la raíz de los problemas que tenemos. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué tienes para decirnos y enseñarnos? Hmm. Ay, el Complejo, lo tema, siento. el tema de los atajos es que, a ver, yo creo que uno puede tomarse sus ayuditas como para simplificar un poco el camino, pero esas ayudas no van a hacer o no van a sustituir el trabajo real que uno tiene que hacer detrás. O sea, siempre, siempre, siempre yo creo que uno tiene que hacer el trabajo grande, Duro. ¿sí? O sea, uno lo tiene que hacer porque es que es muy diferente que yo, por ejemplo, ah, tú tocaste el tema del peso. En el tema del peso, que es algo tan común, yo puedo querer tomar un atajo como por ejemplo hacerme una cirugía bariátrica, tomar las de 20.000 pastillas mágicas para perder peso y eso puede que me dé un resultado, ¿sí? Y a muchas personas les ha dado un resultado favorable si consideramos favorable que es únicamente perder peso, que eso va muchísimo más allá de eso. Em, pero muchas de estas mismas personas llegan un tiempo después diciendo, ay, pucha, otra vez gané el peso que no quería, otra vez, o personas que ya se han hecho una cirugía bariátrica y tienen un montón de complicaciones y no logran absorber bien los nutrientes, o los tienen que reintervenir porque hicieron una estenosis. Pues entonces ahí es el punto donde voy y digo, bueno, ok, tomaste el atajo, pero y el camino, el trabajo detrás, ¿dónde quedó? Entonces, tomas el atajo, pero vuelves al punto inicial, quizás Y con más peor. complicaciones de las que empezaste, ¿sí? Entonces, yo siempre soy partidaria que sí o sí hay que hacer el trabajo, empezar, si estamos hablando del tema del peso, pues generar la conciencia detrás, la alimentación, pero no es una dieta que yo vaya a hacer un mes y me sienta súper restringida y en contra de mí misma y frustrada porque no va a funcionar, porque vuelve y juega la parte psicológica detrás. Eh,
soy consciente de la actividad física, el movimiento, cómo lo empiezo a hacer, cómo empiezo a hacer que me guste, qué hago para que mantenerme enganchada y convertirlo en un hábito, pero qué hago también para entender por qué de repente puedo tener un tema de atracones, por qué, qué es lo que estoy llenando, cuál vacío estoy llenando ahí. Ese es el trabajo duro. Estamos poniendo el caso del peso, pero esto aplica para todo. Ese es el trabajo duro. Y si en ese trabajo me encuentro con ayudas, llámese suplemento, llámese en algunos casos cirugía, por ejemplo, eh, no sé, hay pacientes que después de haber perdido mucho peso, pues hay mucha piel de sobra, pues ok, perfecto, la cirugía viene bien en ese momento, está perfecto, porque es válido querer verse mejor, lo que uno quiera, está bien, pero es que ya hice el trabajo duro y lo sigo haciendo y ya tengo un estilo de vida saludable que sé que si me voy a tomar ese atajo no voy a volver al punto cero o peor, sino que voy para adelante. Son ayudas complementarias y voy para adelante. Entonces siento que esos atajos o esas ayudas, más bien llamémoslas ayudas, porque cuando son esas ayuditas extra en un camino bien construido, bienvenidas y perfectas, pero si son atajos que quiero tomar para no responsabilizarme de mí, de lo que me pasa, y simplemente quiero atribuirle ese resultado a algo externo sin tomar responsabilidad de mí, creo que no funciona para nada. Totalmente. Mira que me hacías pensar en dos cosas y es uno, en efecto hay que hacer el trabajo. Si yo no quiero hacer el trabajo, por ejemplo, en el tema del peso voy a tener un efecto rebote. Yo creo que hay un efecto rebote y no solo un efecto rebote, sino que yo creo, y acá me podrás corregir tú, sino que uno puede terminar desequilibrando un montón de cosas con algunos de los atajos que solemos tomar. Y lo Mm, segundo, me hiciste ver algo que alguien ya me lo había hecho ver en el pasado. Yo soy bien rígida, o sea, yo tengo una estructura mental un poco inflexible y lo trabajo mucho, pero me acuerdo que mi psicóloga hace un par de años me dijo, Bárbara, es que no tiene nada de malo si tú te ayudas a perder peso. En aquella época alguien me había ofrecido que yo me hiciera una cirugía bariátrica y yo dije, no, y yo fue como espantada, yo como, no, y no, y no, yo tengo que hacer el trabajo duro. Y mi psicóloga me decía, Bárbara, es que no necesariamente tiene que ser algo malo. Todo ese tipo de ayudas porque te pueden ayudar en tu proceso, por ejemplo, de pérdida de peso. Pero, es que no puede ser el atajo y ya, sino que tiene que ser el atajo con un montón de cosas que por qué llegaste a donde llegaste y qué tienes que hacer para mejorar eso, porque si no el atajo te va a servir un momentico y después el atajo desapareció y dónde quedó y tu esfuerzo no está. Por eso mismo yo siempre he sido más del lado, desde mi rigidez, como, Luisa, yo no quiero atajos, yo quiero venir aquí a hacer el esfuerzo duro durante el tiempo que tenga que hacerlo. ¿Sí? Pero también me hiciste reflexionar que, por ejemplo, los suplementos que yo tomo al final me están ayudando en mi propio proceso. Son ujú. atajos y no tendríamos que estar hablando como necesariamente de una cirugía, sino más bien de cómo nos podemos ayudar a hacer esos procesos, pero que implique globalmente todo lo que necesitamos, desde el movimiento, a mejorar la alimentación, a los suplementos que me van a ayudar a, no sé, a estar más despierta. ¿Sí? Sí, Entonces, gracias por ese aporte. No sé si quieres decir algo mira, más de eso. ahí hay un ejemplo que yo quiero poner que es súper recurrente en la consulta, que pasa con el tema del colesterol. Entonces viene una persona y dice, no, es que me formularon medicamento porque tengo el colesterol alto y yo no quiero tomar medicamento porque yo he leído sobre los efectos adversos de ese medicamento y no quiero, y no quiero, y no quiero. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mira, no puedes comer fritos, no puedes tener exceso de carbohidratos, hay que cuidar esto, hay que balancear las proteínas animales, vegetales, ta, ta, ta. Ah, no, pero pues no, yo no voy a hacer eso. Ajá. Entonces, elige porque es que no puedes mágicamente controlar tu colesterol y tampoco querer tomar el medicamento y también existe el caso de siempre responsabilizar al medicamento, ¿no? Es como, vamos a ver cómo está todo. Ah, el medicamento sí sirvió, ese medicamento no está sirviendo. Pues el medicamento no va a hacer magia si no estamos cambiando el tema desde su raíz, desde su origen, si no estamos haciendo el trabajo completo en cada uno de los pilares o factores que lleva a ese resultado que estoy queriendo cambiar. Totalmente. Y mira que es por eso que a mí
siempre me ha gustado desde que o sea, la identifiqué y aprendí, fue el tema de la medicina funcional. Eso no creo que le quite a la medicina tradicional su importancia, porque seguramente tienen muchas cosas importantes para aportar, pero una de las cosas para mí claves de la medicina funcional siempre ha sido que va a la raíz. No es simplemente, Luisa, es que tengo migraña, sino, ok, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo está tu estado de ánimo? Es como que investiguemos la raíz para saber qué está pasando, qué te pueda estar ocasionando este síntoma. Y yo creo que eso es clave. Y eso, por ejemplo, yo en psicología, y es desde mi perspectiva en psicología, hago exactamente lo mismo. Tú me vienes y me dices, es que estoy ansiosa. Ok, vamos a entender la raíz de por qué estás ansiosa. Porque no es simplemente estoy ansiosa y dame un ejercicio de respiración, porque yo te lo puedo dar. Pero si uno no trabaja la raíz, voy a seguirme sintiendo de la misma manera. Y por eso ahorita te decía que para mí, al final, mucho la salud física y psicológica es como que son muy parecidas en eso. Y es como que tengo un síntoma. En vez de querer apagar el síntoma, por ejemplo, con una solución mágica, no mágica, pero con una ayuda o con, es como, ¿por qué tengo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su raíz? ¿Por qué pasa esto? Para yo poder hacer algo al respecto. Entonces, me encanta tu ejemplo. Queridísima Luisa, a mí no me gusta hacer estos capítulos tan largos, a veces me extiendo, no sé qué, pero contigo respeto mucho también tu tiempo. Em, ¿Qué le podrías decir a alguna persona que nos esté escuchando que quiere o comenzar o seguir cuidando su salud física y su salud psicológica? O sea, ¿qué les podrías recomendar? ¿Cómo podríamos ayudar a alguien que nos esté escuchando? Bueno, lo primero es ser consciente de que no hay salud física sin salud mental y viceversa. O sea, ese ya es el primer gran paso. Y yo creo que desde el punto de vista de esa salud de la parte física, del organismo físico, eh, es tratar de entender muy bien los orígenes, ¿sí? Es tratar de entender y tener claro en la cabeza que tú puedes estar percibiendo un síntoma, por ejemplo, a nivel digestivo y no exclusivamente venir desde tu parte digestiva, ¿sí? Y eso es algo que también pasa de forma muy recurrente, que los síntomas digestivos están súper conectados con todo el sistema nervioso, por ejemplo, ¿sí? Y cosas como intestino irritable, úlceras, gastritis, reflujo, todo eso viene muy conectado desde el sistema nervioso. Entonces, si yo entiendo y me abro a pensar que no necesariamente un síntoma que yo esté percibiendo en alguna parte puntual del organismo tiene que ver con ese sitio específico, sino que existen otros orígenes y que dentro de esos otros orígenes muy probablemente está relacionado con una parte emocional, ahí también ya doy un segundo paso para ese camino de alcanzar ese bienestar. Eh, Siempre para mí, y vuelvo y lo repito, creo que es súper importante que haya un equipo en donde el paciente es el que lleva, o sea, la persona que quiera mejorar es el que lleva la bandera, o sea, es el que se pone, mejor dicho, la 10 y el que tiene que hacer el mayor trabajo. Y tiene dos guías, uno, un médico que esté chequeando todo su tema, cómo van sus exámenes, cómo van sus síntomas, cómo van sus signos, pero también psicología detrás, entendiendo esas raíces emocionales, si la conducta, las emociones, el pensamiento en este momento está llevando a bloquear este otro camino de acá, a llevar a síntomas físicos. O sea, siempre es un equipo de trabajo. Eso es parte fundamental. Aquí hay que dejar los egos de un lado o que el médico se las sabe todas y no necesita a nadie más o absolutamente falso. Lo mejor para una persona es un equipo de trabajo. Y pues por supuesto que siempre se busca el bienestar para esa persona. Entonces creo que es lo más sano y es ese tercer paso. Eh, y lo último es que se empoderen de su salud, que cada uno tome las riendas de su salud. No pretendo, y se los he dicho a mis pacientes, porque cuando yo suelo graduar a mis pacientes, ¿no? Entonces ya cuando llevan cierto tiempo y han cumplido todas sus metas y todo, que terminan siendo maestros, porque aprenden un montón, les gusta leer sobre el tema y terminan conociendo muchísimo. Les digo, bueno, a mí ya no me necesitan Chao. graduados. Eh,
pero es precisamente porque busco eso, que cada persona se empodere de su salud, aprenda a leer su organismo, a entender qué es lo que le genera X o Y. Yo he llegado al punto con mis pacientes que me dicen, no, ya sé que cuando me duele el estómago es porque tuve una mala situación y no la supe gestionar, entonces ya me hago cargo de eso y me ocupo. No responsabilizo a externos o cosas ajenas a mí, sino que me ocupo de la situación. Entonces, esa es como mi última recomendación. Eh, y creo que, bueno, tú les puedes enriquecer con tips de alertas para que detecten si hay algo de ansiedad o algo de estrés o algún signo de alerta emocional que me parece súper valioso. Claro, ya voy hacia allá. Y quería, ¿sabes? Decir algo y es de tus tres tips, de tus tres como tips, estas tres estrategias que nos das. A mí la última me encanta porque yo siempre digo en estos espacios y en consulta y es uno tiene que hacerse cargo de la parte emocional, de la parte física, o sea, como que a mí me pasan cosas, pero si yo no me hago cargo, si yo no me encargo de solucionarlo, de gestionarlo, de sentirlo, de hacerlo diferente, esto me va a seguir pasando una y otra vez y me voy a quedar como un ratón en una ruedita de hámster girando en el mismo lugar una y otra vez. Ese era uno. Dos, cuando hablabas del equipo, me encanta porque enseguida yo veo un triángulo y es el paciente, un lado quien acompaña psicológicamente y del otro lado quien acompaña físicamente y que el triángulo necesita sus tres laditos que funcionen uno con el otro porque es que si no, no hay triángulo. Algo parecido a lo de la mesa y es que necesitamos eso. Y sobre la primera la estoy haciendo en orden inverso. Me encanta porque es que para mí es clave generar conciencia. Si yo no genero conciencia y no le presto atención a lo que siento, a lo que pienso, a lo que no está bien, si yo no le presto atención a eso, ¿yo cómo puedo saber qué necesito cambiar? ¿Sí? Entonces creo que eso es clave. Y ahora, desde la parte psicológica, ¿yo qué podría decir? Creo que repito el uno, y es, uno necesito saber qué está pasando, o sea, necesito empezar a conocer mi cuerpo, mis respuestas emocionales, o sea, generar esa conciencia, ese autoconocimiento es clave, porque por ejemplo, yo como de las veces que yo llegaba siempre a cita contigo, yo te digo, tuve una situación familiar, yo ya sé que ahí hay algo emocional, ¿sí? Yo ya sé que mi relación con mi propio cuidado cambia cuando hay en mi casa situaciones familiares. Y lo tengo clarísimo. Y tengo clarísimo, por ejemplo, no es el trabajo, no es esto, es mi casa. Y yo ya sé que cuando esas cosas pasan, yo desde antes, yo ya estoy inquieta. Yo, por ejemplo, desde la ansiedad, yo estoy inquieta, estoy sobrepensando y qué voy a hacer. ¿Será que le escribo a Luis a ver si me da algo para subirme las defensas? Pero al final es como un momento, vamos a esperar a que cada situación llegue y vamos a gestionarla en cada momento, como que me invito también a pausar, pero yo todo eso un poco lo puedo anticipar porque conozco como mis respuestas fisiológicas, conozco mis respuestas emocionales y no es que mágicamente las entendí un día o que vino alguien y me dijo es que tú haces esto, 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 sino que fue de prestarme atención y al prestarme atención me puedo dar cuenta. Entonces yo creo que con la primera es esa, o sea, empezar a darme cuenta qué cosas me generan estrés, qué cosas me generan ansiedad, qué cosas hacen que yo sienta un montón de rabia, creo que es clave. Lo segundo, Luisa, yo creo que vivimos en un mundo muy en automático y acelerado. Entonces yo promuevo mucho esto que se llama un estilo de vida muy slow, o sea, un slow morning o una slow afternoon, que es como un estilo de vida un poquito más despacio, porque estamos en este mundo donde tengo que hacer ya, tengo que presentarme ya, tengo que comer rápido, tengo que hacer, y ese tengo, que no tengo ni tiempo para almorzar o dormir o tener tiempo para mí, yo creo que afecta un montón y yo lo he descubierto conmigo. Cuando yo tengo pacientes muy tempranos, es como que ya yo no hago ejercicio, ya yo no desayuno, como que todo se empieza a alterar y fue como que, espera, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no estoy pudiendo hacer ejercicio? No, o no me estoy cumpliendo con poder desayunar bien, sino lo primero que se me ocurre. Ok, porque es que estoy corriendo todo el día. Entonces yo creo que invitar a quien nos esté viendo a parar un poquito, a desacelerar, creo que va a ser clave. Y esto tiene que ver también con algo que decías, y es trabajarse mucho uno al final, en compañía probablemente de alguien que sepa de esto, un psicólogo, alguien que trabaje en salud mental, porque yo creo que
tenemos un diálogo interno y tenemos una estructura de creencias que nos afectan un montón. Nos afectan un montón y tú lo explicabas muy bien y es cómo está todo interconectado. O sea, todo lo que yo pienso va a tener un impacto en cómo me siento y cómo lo voy a manifestar también físicamente. Entonces yo siempre digo que eso está conectado, mm, que es como si yo estoy todo el día criticándome y si yo estoy todo el día así, eso impacta en todo lo que siento y todo lo que voy a expresar físicamente. Diría eso. No sé qué te parece, si tienes alguna pregunta o quieres decirme algo más de eso. No, yo quiero, ahorita que estás diciendo eso, yo sé que esto no está pues como, ya estamos en el cierre, pero yo quiero decir una cosa al final y es que em, con eso que decías, y creo que ese tiene que ser el mensaje general para cualquier persona que nos pueda oír, es que en ese tema que hablábamos de que no solamente se queda en la parte mental y que estamos todo el día acelerados, que no tengo tiempo para, que qué pasará mañana, sí, que qué pasa si esto no pasa, si esto sí pasa, si tengo más, si tengo menos, si todo esos pensamientos, ese acelere constante, el cerebro no logra diferenciar si es una amenaza real o es una amenaza imaginada, ¿sí? Y la Total. función del pobre cerebro es protegernos. Y cuando existe una amenaza, pues él tiene que prender el botón de pánico del cuerpo, que es el sistema nervioso simpático, y tiene que generar una respuesta. Y esa respuesta es que desencadena una cantidad de hormonas del estrés, y esas hormonas del estrés activan cada partecita del cuerpo, como diciéndole músculos, a caminar pues a 1000 por hora, mucha sangre para los músculos y para el cerebro, a los otros dejémoslos un poquito menos sin sangre porque no los necesitamos para la emergencia, las pupilas se abren un montón para que entre mucha luz y yo pueda ver muy bien y salir corriendo. En teoría son como esa especie de superpoderes para salir corriendo y salvarme de la emergencia. Si hubo emergencia, perfecto. Chévere. Me salvé, mis hormonas del estrés fueron gastadas para lo que fueron liberadas. Pero si no hubo emergencia y esa respuesta que empezó a aprender de alerta del cerebro porque está detectando una amenaza viene de un pensamiento recurrente, de una conducta negativa o de estar todo el tiempo en ese acelere, pues llegan las hormonas del estrés y dicen, ¿y cuál es la emergencia? ¿En dónde está? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y resulta que no había emergencia y me quedo inundada de esas hormonas del estrés. Y eso es lo que empieza a golpear tanto a todos mis tejidos, empieza a afectar la memoria porque golpea mucho el hipocampo, que es el área donde se almacenan los recuerdos. Entonces, muchas veces esa carga de estrés crónico puede verse en la memoria como que está fallando, ¿sí? No, vine a la cocina y se me olvidó que venía, cómo es que se llama esto, cómo es que se llama lo otro, eh, dificultad para concentrarme, las funciones cognitivas no van al 100%, los músculos se recogen y están como en espasmo, en contractura todo el tiempo, mis niveles de azúcar en sangre suben, o sea, un montón de cosas que empiezan a pasar. Entonces, no, no es en vano hablar que definitivamente hay una conexión y que estas recomendaciones que les estamos dando al final desde la parte física, pero también desde la parte psicológica, pues es fundamental para que mi pobre cerebro no piense que todos los días estamos en modo emergencia y en modo botón de pánico y por ende todos mis tejidos estén sufriendo las consecuencias, sino que mi cerebro entienda que estoy en paz, estoy en calma y asimismo mis tejidos van de la mano en paz y en calma. Claro, y que pueda reaccionar a las amenazas reales cuando tenga que como que reaccionar realmente, porque yo siento que también cuando uno vive, y esto yo lo veo mucho, queridísima Luisa, y es sistemas totalmente alertas, hiperalertas todo el tiempo, 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 por todo lo que pensamos, por cómo vivimos, que veo el impacto que terminan teniendo, tanto física como psicológicamente, y es muy profundo. Y yo creo que a largo plazo, y esto me lo podrás corregir tú, eso tiene que tener consecuencias no tan chéveres a largo plazo. ¿Sí? Total, o sea, hay cosas que la gente ni siquiera relaciona, pero por ejemplo, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, o sea, es típica persona súper joven que ya es CEO de una empresa y tiene 28.000 responsabilidades a cargo y no se ocupa de sí mismo y termina hipertenso y todo el mundo empieza a buscar, "Ah, pero qué pasará en los riñones, pero qué pasará acá, pero qué será, por Claro. qué la hipertensión, todo sale perfecto,
pues es que mira el nivel de estrés con el que vive, mira la inundación de hormonas del estrés que tiene. ¿No? Entonces sí Claro, hay consecuencias a corto, mediano y largo plazo. claro. Y mira que atendí en algún momento un caso de estrés y fue un caso que a mí me movió muchísimo, realmente, porque vi en primera mano el impacto del estrés en el cuerpo y fue como, qué difícil, qué No, difícil. si yo te contara toda la cantidad de casos que yo puedo ver de impacto de estrés, hasta pérdida de la visión. Sí, así, total. Es que uno piensa, no, no pasa nada. Y yo escucho mucho, el día de mañana voy a poder dormir. O sea, como muchas justificaciones, o sea, muchas creencias que socialmente hemos adaptado y nos hemos apropiado, donde justificamos cosas que yo creo que no se deben justificar, como este estilo de vida donde no paramos, no descansamos, donde no le damos prioridad como al cuerpo, a nuestra salud psicológica por el dinero o por el trabajo o por el estatus o por todo esto y uno después se da cuenta de las consecuencias. O sea, solo uno lo termina pagando, siempre lo he dicho. Es súper importante porque siempre pensamos eso, es como, es que yo ahora estoy trabajando súper duro para que en el futuro yo pueda descansar. No, no sabes si vas a tener futuro, no sabes si la factura que estás pagando en este momento va a ser tan grande que no vas a poder disfrutar de eso que en teoría quieres disfrutar y para lo que te estás literalmente matando hoy, literalmente. Totalmente. Y Y eso, mira que muchos casos. el otro día hacía un capítulo justamente sobre vivir despacio, un poquito más despacio, y con quien grababa este capítulo hablábamos que no se trata de no esforzarme, no se trata que ya yo no voy a hacer mis cosas ni voy a poder lograr lo que yo sueño. Sí se puede, pero lo puedo hacer cuidándome en el camino, como teniendo en cuenta, sin sacrificarme, sin yo tener que sacrificar mi salud, mi ejercicio, mi alimentación y todo lo que incluye salud. Por el día de mañana a ver si logro lo que quiero lograr. Creo que debería estar incluido. Así que bueno. Queridísima Luisa, ¿te gustaría cerrar con algo más? ¿Te gustaría decirnos algo más? Cerramos así, como quieras, soy todo oídos. No, nada, es mi invitación siempre a que se ocupen de cada uno, de sí mismo, que cuiden que la salud física es igual de importante a la salud mental, no hay que distinguir una de otra, que hacen parte de un todo, eh, y que nada, piensen siempre cuál es el objetivo de vida y para qué hacen todo lo que hacen, que eso responde a muchas preguntas y conduce a un buen camino. Ok, perfecto, listo. Luisa, gracias por venir a este lindo espacio, por aceptarme la invitación. Si en el futuro se me ocurre otra que podamos hacer aquí, o si se te ocurre a ti algún otro espacio que quieras que hablemos aquí, bienvenida a mi lindo espacio. Dale, Muchas gracias, gracias a ti por invitarme y gracias por este espacio tan bonito y enriquecedor. gracias.